Es un gozo abrir la palabra esta mañana. Es una bendición muy grande. El tema de hoy día se va a llamar, o se llama, la obra de Cristo por su iglesia. Efesios capítulo 5, 25 al 27, por favor. Cuando nosotros vemos nuestra vida, a veces hay muchas razones por las cuales podemos entristecernos. Especialmente cuando vemos el pecado en nuestra vida, vemos que todavía nosotros deshonramos al Señor de muchas maneras. ¿No le ha pasado a usted que ha sentido tristeza o pesar porque se da cuenta que no ha obedecido al Señor o que a veces los deseos de la carne son muy fuertes? Bueno, una de las marcas de un verdadero creyente es que se va a entristecer por causa del pecado. Es más, el mandamiento de la palabra es que no nos dejemos llevar por los deseos de la carne, porque cuando pecamos, dice la Escritura que el Espíritu Santo se contrista o se entristece. Nunca debemos olvidarnos de que los creyentes somos templo del Espíritu y que el Espíritu Santo vive en nosotros. De modo que el verdadero creyente va a tener una lucha con el pecado. El mismo apóstol Pablo, que fue un gran hombre de Dios usado poderosamente por Dios, él dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero, eso hago, dice. Y él se lamentaba y se entristecía por esa lucha que él experimentaba con el pecado. El creyente, por tener el Espíritu Santo, por haber sido transformado su corazón, quiere agradar a Dios, anhela agradar a Dios. Pero todavía tenemos la presencia del pecado que nos arrastra y que nos lleva a buscar las tentaciones. ¿Mas qué es lo que nos trae consuelo cuando luchamos contra el pecado? ¿Qué nos aliviará nuestra tristeza cuando hemos deshonrado al Señor? Si no es tu preocupación el pecado en tu vida, entonces debes preocuparte. Si la gran preocupación de tu vida no es agradar al Señor, o el anhelo de tu corazón no es ser libre de tus deseos, o de todo lo relacionado con el pecado, entonces debes preocuparte. Porque el creyente tiene el Espíritu Santo y tiene esa sensibilidad que le da de darse cuenta de lo malo y ese anhelo del corazón de agradar a Dios. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido gozosos cuando con la ayuda del Señor hemos experimentado la victoria contra el pecado? Quizás hemos con la ayuda del Señor vencido un mal hábito, una mala costumbre, o un pecado que ha estado arraigado en el corazón. Hemos estado aprendiendo por todo el año prácticamente con los jóvenes acerca de la mortificación del pecado, acerca de cómo con la ayuda del Espíritu Santo el pecado puede morir en nosotros y podemos vivir en la victoria de Cristo. Pero muchas veces no es así. Y muchas veces el creyente experimenta tristeza por causa de que ha deshonrado al Señor. Esta mañana quiero darles un mensaje de aliento por cuanto la palabra de Dios es la que nos alienta esta mañana. Si la palabra de Dios nos reprende, entonces tengo que reprender. Si la palabra de Dios nos instruye, entonces hay que instruir. Pero cuando la palabra de Dios nos da aliento, hay que alentar. Cuando la palabra de Dios nos hace recordar lo que el Señor hace por nosotros. Una verdad que tenemos que entender es que el Señor no nos ha dejado solos en esta lucha contra el pecado. No nos ha dejado en este camino. Una de las cosas que he podido compartir con algunos hermanos, especialmente de otros lugares, es que lamentablemente hay la creencia en muchos creyentes que de alguna manera, cuando Cristo te perdona, cuando te conviertes al Señor, o dicho en palabras más comunes, cuando aceptas al Señor, es como que el Señor te dijera: muy bien, te perdono y ahora eres tú responsable de mantenerte en tu salvación. Es por eso que muchos creyentes viven con ese temor de perder la salvación o con esa duda de si realmente serán salvos, porque de alguna manera piensan que aunque el Señor les perdonó, que aunque el Señor murió por ellos, una vez que el Señor les salvó, les perdonó, ahora les corresponde a ellos la responsabilidad de cambiar su vida. Y aunque la palabra de Dios dice que nosotros debemos obedecer al Señor y que en la conversión nosotros nos arrepentimos de haber desobedecido para vivir una vida de obediencia al Señor, realmente la obra de que nuestra vida sea transformada y que nosotros
estemos presentados limpios y santos delante de Dios, no es una obra que dependa de nosotros. Es una obra que depende del Señor, y no solo eso, Él se ha comprometido a cumplirla. Es por eso que la salvación es algo seguro. No se puede perder la salvación porque no depende de nosotros. Pero lo que sí hay que estar seguro es que realmente uno se ha convertido al Señor. Ahora, aquellos que realmente han experimentado el arrepentimiento y han confiado en el Señor, pueden tener la seguridad de que el Señor transformará su vida, de que el Señor le preservará. Pensando en esto, el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, estando convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y con estas palabras nos recuerda el apóstol de que el Señor se ha comprometido a terminar su obra en nosotros. No es que el Señor comienza su obra y después tenemos que terminarla nosotros. La obra de salvación es una obra de principio a fin, es una obra del Señor. Es una obra enteramente de Él. Y aunque hay deberes que nosotros debemos cumplir, eso también es una obra de Él por cuanto Él obra en nuestra voluntad. Esta mañana quiero compartirle lo que dice Efesios 5 del 25 al 27, lo que podemos llamar la obra del Señor por su iglesia. Hoy estamos contentos de poder reunirnos para recordar al Señor a través del pan y el vino, y recordaremos su sacrificio en la cruz. Y esta gran obra es la que da el comienzo de esta gran obra que se completará cuando estemos en la presencia del Señor, cuando venga el Señor en su segunda venida. Entonces, leamos por favor lo que dice Efesios 5, 25 al 27. Dice así la bendita palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Para poder entender bien estas palabras, tenemos que entender qué es lo que venía diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 5. Los versículos anteriores, versículo 21 en adelante, el apóstol Pablo estaba hablando acerca de la relación matrimonial. Y estaba diciéndole a los creyentes dos verdades. Primero, a las mujeres que deben, como dice el versículo 21, primero les dice a todos que todos deben someterse unos a otros en el temor de Dios. Luego en el versículo 22 dice que las casadas deben estar sujetas a sus maridos como al Señor. Y versículo 25 dice que los maridos deben amar a sus mujeres de la misma manera que el Señor amó a la iglesia. Entonces, lo que venía diciendo el apóstol, que el parámetro, que la guía que nos conduce, que nos da los lineamientos para vivir la relación matrimonial, es la relación de Cristo con la iglesia. De la misma manera que la iglesia respeta a Cristo, o de la misma manera que Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer y la iglesia debe respetarle. Pero también de la misma manera que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, el hombre debe amar a su esposa. De modo que en estas palabras el apóstol está diciendo que el matrimonio tiene una dignidad muy alta, por cuanto es un reflejo de Cristo y la iglesia. Justamente en este viaje que hicimos a la selva esta semana, de lo cual damos gracias por las oraciones de ustedes, hablábamos fui a dar una conferencia sobre la vida matrimonial y la crianza de los hijos. Y justamente algo que yo les explicaba a los hermanos, que la Escritura dice, en una parte dice el apóstol Pablo, honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dice que la Escritura nos enseña que el matrimonio debe ser algo muy respetable. Y tomando las palabras de Efesios 5, la razón por la cual el matrimonio tiene una dignidad muy alta es que fue hecho para ser un reflejo de Cristo y la iglesia. Acuérdense que el hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios, para representar, para mostrar a Dios en este mundo. Y justamente anticipando lo que Él iba a hacer luego para su iglesia, creó el matrimonio para que sea un reflejo de la relación de Cristo con su iglesia y de la iglesia con Cristo. Es por eso que, hermano, entre nosotros no debemos admitir burlas sobre el matrimonio.
Yo siempre le contaba a mi esposa que en un tiempo, muchos años atrás, tuve que soportar por mucho tiempo, lastimosamente entre los creyentes, se hacía mucha burla acerca del matrimonio, acerca del rol del hombre, etcétera, que a mí me fastidiaba bastante. Es porque yo entendía lo que dice la Escritura, que el matrimonio debe ser algo muy respetable. Así que cuidado con esos chistes y bromas que se hacen, porque nosotros tenemos que mostrar que el matrimonio es algo serio. Y eso es lo que el enemigo está destruyendo más en el día de hoy. Y entre los cristianos se está atacando la relación matrimonial. Por lo tanto, nosotros como iglesia debemos ponerla en alto, porque es un reflejo de Cristo y la iglesia. ¿Ok? Entonces, pensando en eso, el apóstol comienza a hablar diciendo que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y comienza a dar una lista o comienza a explicar la obra que el Señor hace por su iglesia. Primeramente dice que el Señor amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces la primera cosa que Cristo hace por su iglesia es que se entregó por ella. Pero luego dice que se entregó para santificarla. Entonces la segunda cosa que vemos que hace el Señor por su iglesia es que el Señor santifica a su iglesia. Y dice que Él se entregó por la iglesia y que la santifica con el propósito de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. La tercera cosa que el Señor hace por su iglesia es glorificarla. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que el Señor hace por su iglesia? Hace muchas cosas más, pero las que están presentes aquí es entregarse por ella, santificarla y glorificarla. ¿Ya? El Señor se entregó por su iglesia, el Señor santifica a su iglesia y el Señor glorificará a su iglesia. Todo eso tiene que ver con el compromiso, con el pacto de Cristo, el compromiso que hace Él de obrar en nosotros, para que un día nosotros estemos presentados santos y sin mancha delante de Dios. ¿No le alienta a usted saber? Mire, hermano, esto es lo que a mí me alienta. ¿Por qué? Porque yo lucho contra el pecado y me entristece que muchas veces deshonro al Señor. Y bendito el Señor que nos ha dejado esta verdad, porque a través de la verdad que vamos a aprender hoy día, vamos a recordar esa esperanza que tenemos. Y debemos alentarnos de que un día ya no tendremos que luchar más contra el pecado. De que un día ya nuestra conciencia no nos acusará. De que un día seremos conformados completamente a la imagen de Cristo. Ese debe ser el anhelo del creyente. Ese debe ser nuestro anhelo. Ese debe ser nuestra esperanza. Que un día estemos completamente santificados. Que ya no luchemos contra el pecado. Que vivamos con esa tranquilidad y ese gozo de que estaremos honrando al Señor. Pero todo eso es por la obra que Cristo, nuestro Señor, se ha comprometido a hacer en nosotros. Amén. Entonces vamos a ver, primeramente, vamos a ver la razón de por qué Cristo se ha comprometido a obrar en nosotros. ¿Por qué el Señor hace esto? En primer lugar, porque el Señor ama a la iglesia. ¿Qué dice el versículo 25? Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, etcétera, etcétera. Lo que le motiva al Señor, o lo que le motivó a entregar su vida, y lo que le motiva a obrar en nosotros en el presente, para santificarnos, y lo que le motiva a Él para que un día complete la obra y seamos glorificados, es que Él nos ama, es que Él ha decidido amarnos. Y esto es lo más maravilloso que yo les he explicado a los hermanos en la conferencia, de que el amor de los hombres es diferente al amor de Cristo. El amor de los hombres o la relación matrimonial comienza cuando sentimos un atractivo por la persona, nos encanta, nos cautiva y estamos dispuestos a compartir nuestra vida con esa persona para amarle. Pero el encanto se va perdiendo con los años. El atractivo físico, el carácter, ya no es el mismo. El hecho de estar todo el tiempo juntos, la costumbre, va haciendo que se pierda el encanto. Por lo tanto, la palabra nos enseña que el amor debemos ejercitarlo, porque lo que motivaba el amor se va perdiendo. La belleza de ella y la belleza de él se van perdiendo. Pero en la relación de Cristo con su iglesia es al revés. Él nos amó cuando éramos pecadores, Él nos amó cuando estábamos sucios en nuestro pecado, Él nos amó cuando éramos rebeldes, y el amor que Él tiene por nosotros lo motiva a obrar en nosotros, para que nosotros un día estemos gloriosos,
sin mancha ni arruga ni cosas semejantes. ¿Ve la diferencia? En el caso de los hombres, la relación matrimonial comienza con la belleza, con el atractivo y se va perdiendo. En la relación de Cristo con la iglesia no comenzó ese amor por algo atractivo de nosotros, sino porque Él decidió amar cuando todavía éramos pecadores. Pero ese amor obra en nosotros para santificarnos. Es por eso que la relación matrimonial está unida a la relación de Cristo con la iglesia. Porque a la medida que cada creyente va creciendo en el Señor, en la medida que cada creyente va madurando, se va haciendo más hermoso, más glorioso a los ojos de Dios y también a los ojos de la persona con la cual comparte nuestra vida cuando realmente amamos al Señor. Cuando amamos al Señor, valoramos las cosas que Dios valora. ¿Amén? Muy bien, entonces, la primera razón por la cual el Señor se ha comprometido a obrar y terminar la obra en nosotros es porque nos ha amado. Y esta es una verdad que no debemos olvidar. El Señor nos ha amado, hermanos. El Señor le ha amado a usted, por eso entregó su vida por usted. Y la segunda gran razón es que la iglesia está unida a Cristo. Después de que termina el versículo 27, después de que el apóstol Pablo menciona todas las cosas que el Señor hará por nosotros, entonces, versículo 28 dice, así también, de la misma manera que el Señor obrará en su iglesia, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de sus carnes y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces, ¿qué está diciendo? La razón por la cual el hombre debe amar a su esposa es porque es una carne con ella, está unida. Es por eso que lo que le sucede a ella, lo que le sucede a él, le debe afectar. No podemos separar la relación matrimonial, no podemos separar un hombre de su mujer. Una vez que ya están comprometidos en el matrimonio, son una sola carne. Es por eso que Dios repudia el divorcio, porque el matrimonio fue hecho para ser una sola carne. De la misma manera como el hombre y la mujer están unidos, así dice que nosotros estamos unidos a Cristo y que somos miembros de su carne y somos miembros de sus huesos. Y que así como cada uno de nosotros cuida su cuerpo, Cristo también cuida a su cuerpo, que es la iglesia. Entonces aquí viene la segunda verdad. La segunda verdad es que Cristo se comprometió a obrar en nosotros porque estamos unidos a Él. ¿Me comprenden? Por así decirlo, utilizando el lenguaje del matrimonio, somos una sola carne con Cristo. Estamos espiritualmente unidos a Él. De modo que como somos su cuerpo, Él no nos descuidará. Y esta es una verdad que debe fortalecer su seguridad en el Señor. Usted puede estar seguro que se ha arrepentido y que se ha confiado en Cristo. ¿Será salvo? ¿Por qué? Usted puede estar seguro que si usted realmente se ha convertido en Cristo, será salvo porque está unido a Cristo y Cristo no descuidará a su cuerpo. ¿Sí me doy a entender? El Señor no será irresponsable en dejarnos abandonados. El Señor no te perdonó y te deja solo para que tú te las arregles. El Señor prometió y se comprometió a cuidar de ti y a obrar en ti para que un día estés glorificado delante del Señor. ¿No es esto maravilloso? ¿No es maravilloso, hermano, para usted el saber de que usted está unido a Cristo y que Él nunca va a descuidar a su amada esposa? Es por eso que los hombres tenemos aquí la vara muy alta, porque nos enseña que así como Cristo no descuida a su iglesia, así como Cristo cuidará a su iglesia, así como Cristo santificará a su iglesia, así como Cristo no abandonará a su iglesia, nosotros tampoco debemos hacerlo. Es por eso, mis amados jóvenes solteros y solteras, si estás pensando en algún momento, y bendito sea el Señor, si tienes ese deseo de algún día formar tu propia familia, ten en cuenta que si no vas a vivir de esa manera el matrimonio, mejor quédate soltero y vive en paz. Porque el matrimonio es un reto muy alto. Y por personas que no entienden lo que es el matrimonio y por aventurarse al matrimonio sin estar dispuesto a vivirlo como Dios dice, causan mucho daño, mucha tristeza, mucho dolor a la persona que le ha correspondido vivir con él o con ella. Entonces,
Entendamos, hermanos, que esto es algo muy alto. Y los que ya estamos en esto, apechuguemos. Vivamos como Dios dice. Amemos a nuestra esposa como Cristo nos ama a nosotros. Perdonémosla como Cristo nos perdona. Y bueno, ella también tiene que perdonarnos a nosotros como Cristo nos perdona, ¿no? Y obremos y no descuidemos a nuestra esposa como Cristo nos descuida. Entonces, ¿cuál es la obra que el Señor hace por su iglesia? En primer lugar, el Señor se entregó por su iglesia. Maridos, versículo 5, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como les digo, lo que el apóstol está hablando es acerca del matrimonio, pero él va a tomar y va a hablar estas verdades profundas de la iglesia para que entendamos cómo se vive el matrimonio. Entonces, este es el contexto en que está presentado este texto. Aquí el apóstol está diciendo que está comparando, haciendo una comparación, de que el hombre debe amar a su esposa de la misma manera como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Está diciendo que el amor de los hombres por sus esposas debe ser como el amor de Cristo por su iglesia. Este amor de Cristo por su iglesia se demostró en su entrega. Esta entrega ocurrió en la cruz cuando el Señor murió por nosotros, recibiendo la condena en lugar nuestro. Esta entrega del Señor Jesucristo es la que da lugar a todo lo demás. Esta fue la manera en que el Señor nos compró. Está diciendo que el Señor nos amó tanto, a pesar de cómo éramos, que decidió comprarnos. Y la única manera de comprarnos era que Él ocupara nuestro lugar en la cruz. Así de grande es el amor de Cristo. Nunca me olvidaré la historia del Antiguo Testamento de este profeta, que nunca me logro acordar bien el nombre, que tuvo una esposa y la esposa le fue infiel y después la esposa se dedicó a la prostitución y Dios le manda que compre a su esposa otra vez. Y eso es lo que el Señor ha hecho por la iglesia. Nosotros fuimos creados por Dios, fuimos creados para vivir para Él, pero el pecado de nuestro padre Abraham ha llegado hasta nosotros y nos ha hecho rebeldes para con Dios. Hemos vivido nosotros en rebeldía, no en sumisión a Dios, sino hemos hecho nuestra propia vida y hemos aborrecido a Dios. No solamente le negamos, no solamente queremos ignorarle, sino que hay un aborrecimiento de parte a Él. Y esto yo lo he visto de manera muy clara. Es triste es triste ver esta realidad, pero muchas veces las veces que salía a predicar antes a la calle, es interesante cómo gente se para a vender medicamentos. Abajo por el Parque Ceballos hay un señor que se para a vender antenas de televisión y tienen la televisión ahí con el parlante y todo. Y toda la gente lo ve como algo normal, pero alguien se pone a predicar la palabra y nos falta la gente que insulta. ¿Cuántas veces en los velorios? Ustedes me han acompañado a algunos velorios, ¿no? La gente está ahí todo el rato, me paro yo a dar la palabra y varias personas se paran y se van. Se sienten ofendidos por Dios. ¿Cómo puede ser que al hombre le ofenda a Dios? Es porque en su corazón le aborrece. Como dice la palabra, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Pero el amor de Cristo fue tan grande que a pesar de que así éramos nosotros, Él entregó su vida por nosotros. Él nos amó. Entonces esta es la gran verdad. Nunca debemos olvidar que el sacrificio de Cristo es la demostración de que Cristo murió por nosotros. Por eso que cuando Él instituye la cena del Señor, dice es la sangre del nuevo pacto, refiriéndose no al vino en sí, sino a lo que representa el vino, que es la sangre del Señor Jesucristo. El pacto de Dios se selló con un sacrificio, el compromiso de Dios de salvarnos, el compromiso de santificarnos, el compromiso de perdonar nuestros pecados, se selló, se confirmó con el sacrificio de Cristo en la cruz. Su sangre derramada era la demostración de Dios de que Él nos iba a perdonar, de que Él nos iba a salvar. Entonces nunca debemos olvidarnos, hermanos, cuando nosotros estemos luchando con el pecado, cuando experimentemos ese arrepentimiento que es bueno, que esa tristeza que conduce al arrepentimiento, que dice la Escritura, eso nos debe nos debe conducir nuestro corazón a otra vez recordar la cruz de Cristo. Uno de los pasajes que ha sido de bastante aliento para mi corazón cuando he estado entristecido por mi pecado es Isaías 53.
Como ustedes saben, Isaías 53, que fue escrito 600 o 700 años antes de Cristo, era una profecía que mostraba de manera detallada, con precisión impresionante, los padecimientos de Cristo en la cruz. Y ahí encontramos, en ese texto he encontrado muchas veces el consuelo al recordar que Cristo ya pagó por mi pecado, que Cristo me amó y que Él ya me salvó. Esto es algo que como creyentes debemos hacer siempre, hermanos. Miren, no vivamos, yo les decía una expresión a los hermanos allá en la selva, en cuanto a la crianza de los hijos, les decía, hermanos, sus hijos no son pollos, para que se críen así. Los hijos hay que instruirlos, los hijos hay que hablar con ellos, hay que enseñarles. No son pollos para que anden nomás y se crían como bien puedan. Tampoco los creyentes somos así, para que vivamos la vida así como gallinas que andan por aquí y por allá. Nosotros tenemos que tener un orden en nuestra vida. Nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Y nosotros tenemos que ser conscientes de qué es lo que necesitamos. Cada uno de nosotros debe ser consciente de los pecados que hay en su vida todavía y cómo trabajar con ellos. Cómo con la ayuda del Espíritu Santo, cómo con la ayuda de los medios de la palabra, la oración, la comunión, vencer o mortificar el pecado, pero también usted debe ejercitarse en el consuelo, en la meditación. ¿Cuántas veces ha pasado usted meditando? ¿Cuántas veces se ha sentado en su casa, en la mesa de la cocina quizás, y ha abierto la palabra y ha leído el sacrificio del Señor en los evangelios? ¿Cuántas veces se ha puesto a meditar y a recordar lo que el Señor hizo por usted, de modo que eso traiga aliento y fortaleza a su alma? Hermanos queridos, el sacrificio que el Señor hizo por nosotros cuando nos amó, eso es lo que nos trae el consuelo cuando luchemos contra el pecado. Entonces, la primera cosa que vemos aquí, que el Señor se ha entregado por su iglesia para perdonarle de sus pecados. En segundo lugar, el Señor santifica a su iglesia, versículo 26. Dice que se entregó por nosotros, por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, este es un texto complicado en algunas partes. Primero nos muestra el propósito por el cual se entregó. Ahí estábamos nosotros, pecadores rebeldes, merecíamos la condenación. Entonces Cristo dijo, yo quiero comprarles a ellos. ¿A quién le dijo eso? ¿A quién pagó el precio Dios? Perdón, ¿a quién pagó el precio el Señor Jesús? ¿A quién? Muchas veces, cuidado, porque muchas veces se piensa que el Señor Jesucristo pagó el precio a Satanás. No, Él no pagó el precio a Satanás, pagó el precio a Dios. Dios es el juez y contra Dios pecamos. A Él había que pagarle el precio de nuestra salvación. Hay un mal entendimiento mucho de Satanás en el mundo, pero nosotros no somos así. Ustedes sí entienden, hermano. Así entendemos aquí con la ayuda del Señor. Entonces ahí están los pecadores. Pero Él nos amó a muchos, de todo el mundo nos amó a nosotros. Y dijo, voy a pagar el precio. Entonces Él pagó el precio para comprarnos. ¿Pero para qué nos compró? ¿Para qué nos rescató? ¿Para que sigamos viviendo igual en el pecado? No, para que entonces, perteneciéndole a Él pueda obrar libremente en nosotros para santificarnos. Entonces, ¿con qué razón el Señor nos salvó del pecado? ¿Con qué propósito? Para santificarnos. La santificación es una obra de Cristo en nosotros que tiene dos sentidos, o dos partes, o dos maneras. La primera es una santificación presente o posicional. Somos, en el momento de que nos convertimos, en el momento de que Cristo nos perdona, ya somos santos. Ya la palabra santificar quiere decir apartar, consagrar, apartar del mundo, apartar del pecado para pertenecer a Dios. Ahora la palabra dice que ya pertenecíamos al Señor desde antes de la fundación del mundo, porque Él ya nos escogió en Cristo, dice la palabra. Ahora, la santificación, la primera parte en cuanto a posición, tiene que ver que ya somos santos delante de Dios. Ya somos considerados como santos por cuanto estamos unidos a Cristo. Mire, el hecho de que estamos unidos a Cristo significa que nosotros adoptamos la posición que tiene Él. Obviamente no la posición como Dios, sino ciertos atributos, como el hecho de que, ¿por qué somos hijos de Dios? Porque Cristo es el Hijo de Dios. Al estar unidos a Cristo, nosotros pasamos a ser hijos de Dios.
La palabra dice que los creyentes somos justos. ¿Por qué somos justos? Porque Cristo es justo. Al estar unido a Cristo, nosotros también somos llamados justos. Y como Cristo es santo, al estar unido a Cristo, nosotros también pasamos a ser santos. Es por eso que el apóstol Pablo, en muchas de sus cartas, se refiere a los creyentes como santos. Por ejemplo, en su saludo en la primera carta de Corintios, 1 Corintios 1:2, él dice a los creyentes de Corinto, dice, los santificados en Cristo Jesús. Esos que han sido santificados, los que han sido apartados, consagrados para Dios. También en Efesios capítulo 1, versículo 1, el apóstol le llama a los creyentes, les dice, los santos y fieles que están en Cristo Jesús. Ahora, si usted se pudo dar cuenta, estos dos saludos del apóstol Pablo dicen que los creyentes son santos, pero dice que son santos por estar unidos a Cristo. Primero dice, los santificados en Cristo Jesús. Y después dice, los santos y fieles que están en Cristo. Porque estamos en Cristo, porque estamos unidos a Cristo, es que somos santos. Separados de Cristo, ¿qué somos? Pecadores perdidos. El creyente está unido a Cristo, por eso es considerado santo. Pero el otro sentido de la santificación es que los creyentes estamos siendo transformados para vivir en la posición de santos que ya tenemos. Es decir, que ya hemos sido declarados santos. Ahora Dios transforma nuestra vida para acomodar nuestra vida a esa santificación. ¿Sí me da a entender? Es decir, que la santificación tiene que ver con un proceso por el cual el Señor transforma nuestra vida para hacernos semejantes a Cristo. Por ejemplo, eso es lo que dice el apóstol en la misma carta de Corintios, en el versículo 1 y 2, en el versículo 2 dice, a los santificados en Cristo Jesús, y después dice, llamados a ser santos. Entonces, hemos sido santificados, pero también somos llamados a ser santos. Y es por eso que el apóstol Pedro nos enseña que a pesar de que esto es una obra de Dios, la otra parte es que también es una obra que nos corresponde a nosotros, en la medida que el Señor va obrando en nosotros. 1 Pedro 1:15 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces lo que está diciendo el apóstol es que ya somos santos en posición, pero es un deber ser santos y es una obra del Señor que seamos santos. Entonces, creemos que esto es lo que se refiere el texto en Efesios capítulo 5, versículo 26. Tanto la santificación en posición como la obra de santificación son una obra del Señor Jesucristo en nosotros. Entonces el Señor entregó su vida por su iglesia, pero también santifica a su iglesia. Ya nos santificó, ya le pertenecemos al Señor, pero también Él está haciendo una obra de santificación. Ahora, ¿cómo el Señor hace esa obra de santificación en nosotros? ¿Cómo el Señor va limpiando nuestra vida? ¿Cómo el Señor nos va transformando la imagen de Cristo? Y entonces ahí el versículo 26 dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Y esta es la parte difícil de este texto. Algunos eruditos en el idioma griego en el cual fue escrito la Biblia proponen una traducción más literal del texto como la siguiente: para santificarla, lo que vimos recién, limpiándola con el lavamiento del agua por la palabra o por palabra. Esto nos da a entender que la santificación es un proceso que el Señor está llevando a cabo ahora en nosotros y que lo hace mediante el lavamiento del agua por la palabra. Esta expresión, el lavamiento del agua por la palabra, es muy confusa. Muchos comentaristas dicen que a lo mejor el apóstol está haciendo una alusión al bautismo, pero todos saben que el bautismo no salva ni puede limpiar nada, ¿no? Más que limpiar la parte física, el alma solo la limpia Cristo. Pero de alguna manera otros comentaristas también proponen, y es lo que yo también entiendo, que de alguna manera el apóstol está diciendo que el Señor santifica a su iglesia lavándola por medio de la palabra, o lavándola con el agua de la palabra, por así decirlo. Es decir que Él nos santifica por medio del lavamiento del agua por la palabra. Quiere decir que el Señor nos limpia
por medio de su palabra, de la misma manera que el agua limpia nuestro cuerpo. O está diciendo que la palabra es como el agua que limpia nuestro espíritu. Entonces, esto es algo que el Señor ha dicho en otras partes. La verdad central aquí es que el Señor santifica a su iglesia por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Es por eso que la enseñanza de la palabra, el estudio de la palabra, la meditación de la palabra, el hecho de que también cada uno de nosotros medite en las Escrituras, lea la palabra, es la obra en que el Señor está limpiándonos. Él utiliza la palabra para limpiarnos. Si bien en otras partes de la Escritura vemos que la santificación es una obra del Espíritu, pero este Espíritu obra por medio de su palabra. El Señor Jesucristo dijo algo semejante en Juan 15, versículo 3. El Señor, hablándole a los discípulos, les dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces Él les dijo claramente que la palabra que Él les estaba enseñando era la forma en que el Señor les estaba limpiando. También el Señor en Juan 17, cuando Él ora por nosotros al Padre, Él dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es la maravillosa verdad, escuchen hermanos, que Cristo se ha comprometido a santificarnos, a purificarnos, a limpiarnos, y Él está obrando esto por medio de su palabra. Es por eso que nosotros debemos dar muchas gracias al Señor y valorar que tenemos la oportunidad de escuchar la palabra juntos. Entonces, ¿cuál es la obra que el Señor hace por su iglesia? Primero, se entregó por ella. En segundo lugar, Él santifica a su iglesia. De modo que cada uno de nosotros, en la medida que Dios va dándonos su palabra, en la medida que vamos siendo enseñados por su palabra, ¿qué está haciendo Él? Santificándonos, limpiándonos. Algo semejante a esto es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, cuando dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí el apóstol Pablo está diciendo, de alguna manera está diciendo, transformen su vida por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Y qué es lo que renueva nuestro entendimiento? La palabra del Señor. La palabra del Señor cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de razonar, y como resultado nuestras acciones, nuestro vivir va siendo transformado. Es por eso que es importante, hermanos, que aunque esto es una obra de Dios, es un deber nuestro estar en constante comunión con la palabra. Nosotros tenemos un privilegio por el cual el Señor nos va a pedir cuenta, que creyentes de otros siglos no tuvieron, que tenemos acceso a la Escritura como nunca antes. Ni pensar, ni siquiera en el tiempo de los primeros creyentes, y más adelante por muchos siglos tampoco, hasta el tiempo de la Reforma, ni siquiera ahí. Ni pensar alguien tener su propia Biblia, ¿me comprende? Y en el tiempo de la Reforma, cuando ya por la providencia del Señor, justo para esa época se inventó la imprenta, los libros eran grandotes, como esas Biblias católicas se las conocen, así era una Biblia, había que llevarla ahí. Entonces tener una Biblia por mucho tiempo fue algo muy complicado. Ya desde hace muchos siglos atrás tenemos esta bendición, pero ahora tenemos la Biblia en nuestros dispositivos electrónicos, de modo que es fácil buscar los textos, es fácil subrayar, copiar, pegar, compartir. Es por eso que nosotros en el día de hoy tenemos una responsabilidad más grande delante del Señor, y el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros, más que a creyentes de otros siglos, el hecho de que tenemos la palabra de Dios y tenemos que hacer uso de ella. La iglesia debiera ser más santa, más consagrada, por cuanto más acceso a la palabra de Dios tenemos. No descuidemos nuestro deber de pasar tiempo de comunión con la palabra, porque es por medio de la palabra que el Señor nos va santificando. Amén. Y la tercera obra que el Señor hace por nosotros es que el Señor glorificará a su iglesia. Efesios 5:27 dice que el Señor se entregó por nosotros, después dice que el Señor nos santifica. ¿Y con qué propósito nos va santificando? Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Aquí nos muestra el propósito de la obra de santificación. ¿Para qué nos santifica? ¿Para qué nos limpia? El propósito de eso es glorificar a su iglesia. Algo semejante a esto es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 29 al 30. Dice así el apóstol Pablo: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aunque está hablando en tiempo pasado, él está usando una forma retórica para expresarse, un recurso del lenguaje como para mostrar la obra de Dios completa, ¿no? Sabemos que la glorificación todavía no ha ocurrido. Está ocurriendo, quizá algunos creyentes que ya partieron ya están glorificados con el Señor, pero está diciendo que el Señor nos predestina, después nos llama por el Evangelio, y cuando creemos nos justifica y finalmente nos glorifica. Y aquí está mostrando que la obra del Señor es algo completo. El Señor es el que nos predestina, el Señor es el que nos llama, el Señor es el que nos justifica, y el Señor es el que nos glorificará. Entonces, qué maravillosa verdad que el Señor va a completar su obra en nosotros. Ahora, lo que el apóstol está diciendo aquí en Efesios es interesante, porque ¿de qué venía hablando? ¿De qué venía hablando? Del matrimonio. Y aquí va a usar una expresión semejante a la del matrimonio. Está diciendo que el Señor santificará a su iglesia para luego presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Generalmente, y bueno, así es en las bodas, es la novia la que se prepara, o la familia le prepara, o las amigas, para que esté gloriosa en el día de su boda, y el esposo la vea toda radiante. Pero aquí la palabra nos dice que es el Señor mismo el que nos prepara para que un día estemos delante de su gloria. Un día estaremos delante de Él, y el Señor está obrando a nosotros. Mire, nosotros estamos en preparación, hermanos, no se olvide. Nosotros estamos en una transición. Estamos esperando el día en que nos encontremos con el Señor. La pregunta es, ¿te estás preparando para la venida del Señor? Ciertamente es una obra del Señor, pero Dios también obra por medio de los deberes que nosotros debemos cumplir. Por ejemplo, ¿el Señor es el que nos provee o no? Pero igual tenemos que trabajar, ¿no? ¿Qué pasa si no trabajamos? No vamos a tener, porque el Señor no obra de esa manera. Ciertamente Él obra a través de nuestra obediencia, pero también aquí hay algo un poco diferente al ejemplo que di. Es que al fin y al cabo el Señor se compromete a que finalmente nos glorificará. No va a haber ningún creyente que no sea glorificado. Ciertamente que Dios nos pedirá cuenta por los deberes que no cumplimos aquí en la tierra, y perderemos recompensas que podríamos tener allá, pero todo creyente, fin y al cabo, habrá sido conformado a la imagen de Cristo. Ahora, esto quiere decir que el Señor está preparando a su iglesia para presentársela a sí mismo. ¿Qué es lo que quiere hacer finalmente el Señor con nosotros? Que seamos una iglesia gloriosa. Y entonces va a explicar a qué se refiere con gloriosa. Y va a decir lo que no tendrá la iglesia y lo que sí tendrá. Primero dice, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es decir, una iglesia que finalmente no tendrá ninguna imperfección, no tendrá ningún pecado, no tendrá nada malo. Y enseguida muestra lo que sí tendrá, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo podemos entender esto de santo y sin mancha? Quiere decir que vamos a ser totalmente santificados, pero también podemos expresarlo en otras maneras. El apóstol Pablo, en la misma carta a Efesios, capítulo 1, dice que fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero tenemos una imagen distorsionada de Dios por cuanto hemos pecado. Pero cuando nosotros estemos en la gloria con el Señor, cuando el Señor nos llame a su presencia, estaremos presentes delante del Señor totalmente a la imagen del Señor. Y esto es algo interesante, ¿no? Un día estaremos todos presentes delante del Señor. ¿Sabes cómo vas a actuar tú cuando estés delante del Señor? Si bien tendremos que dar cuenta
y haber cosas que a lo mejor no hicimos bien aquí, pero ¿sabe qué? Todo creyente estará glorificado en la presencia del Señor. No estaremos pecadores delante de Él, estaremos totalmente santos, a la imagen del Hijo. Con esta expresión el apóstol Pablo está explicando que Él está obrando, que el Señor está obrando para que su iglesia sea limpiada de toda inmundicia e imperfección. Y esto justamente se cumplirá. El libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 6 al 8, nos dice que finalmente la iglesia estará glorificada delante del Señor. Y eso se cumplirá en lo que se llama las bodas del Cordero. Dice Apocalipsis 19, del 6 al 8, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Versículo 7. Y mire lo que dice aquí, escucha atentamente. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, el momento en que Cristo se encontrará con su iglesia. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dice que la iglesia estará totalmente glorificada el día en que sea presentada al Señor. El Señor se entregó para santificarnos y nos santifica para glorificarnos. ¿Qué nos enseña todo esto, hermanos? Nos enseña la bendita verdad que el Señor terminará su obra en nosotros. Nosotros debemos poner nuestra confianza y descansar en el Señor, de que el Señor promete cumplir su obra. Esto nos debe llevar a entregarnos, no nos debe llevar en ninguna manera al descuido de nuestros deberes, porque el hecho de conocer esta verdad y que nosotros nos motivara esto a descuidar nuestros deberes espirituales, diría que realmente a lo mejor nosotros no fuéramos creyentes. Porque el creyente, cuando escucha esta verdad, su corazón se alienta. Porque ¿qué es lo que quiere el verdadero creyente? El verdadero creyente quiere ser santo. El verdadero creyente ya no quiere más luchar con el pecado. Y esta verdad debe alentar el corazón de los creyentes. Debe alentar su corazón, hermano, hermana, de que el Señor terminará su obra en nosotros. Semejante a estas palabras es lo que dice Judas, versículo 24, la carta de Judas. Y cuando termina su carta, Judas dice, da una alabanza al Señor y dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con la gran alegría. Esta maravillosa verdad en la que nosotros debemos recordar y en la cual debemos descansar. Pero también esta verdad debe alentar para aquellos que a lo mejor no han venido a Cristo todavía. A lo mejor aquellos cuyo corazón no se ha arrepentido, a lo mejor están ahí agobiados por la culpa de su pecado, pero temen entregar su vida a Cristo porque no creen que son capaces de cumplirle al Señor. Es que el Señor te dice que tú confíes en Él, no confíes en ti. La salvación no es que tú te entregas a Cristo y Él te perdona y luego tú tienes que ver la manera de agradarle. El Señor se compromete a obrar en ti y estar contigo para que tú seas santificado y para que tú seas glorificado. Es por eso que la mejor decisión, la más sabia, la más inteligente, es entregar su vida a Cristo. Porque es descansar en su obra. Es creer que Él será poderoso para santificarnos. Y esta verdad quería compartirles esta mañana, hermanos, que usted debe descansar y que el Señor completará su obra en usted. Pero este debe ser un aliento para que usted se entregue con más consagración al Señor, por cuanto el Señor quiere hacer algo maravilloso en su vida. Amén, hermanos. Es por eso que esta mañana vamos a recordar el sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Les invito a que nos pongamos de pie y demos gracias por esta palabra que hemos recibido.